La ingeniería del control comenzó a desarrollarse en la segunda mitad del siglo XIX. Algunos de los primeros aportes estuvieron dados por Maxwell, Routh y Lyapunov. Durante el siglo XX, se desarrolló la teoría del control, y en la década del 60, ya se tenía consolidada la teoría del control clásica. Entre las décadas del 60 al 80, se crea la teoría del control moderna. Y sobre la última década del siglo XXI, se comenzó a desarrollar el control inteligente. El primer trabajo significativo en control automático fue el regulador de velocidad centrífugo de James Watt, para el control de la velocidad de una máquina de vapor, en el siglo XVIII. Este curso se concentra en el estudio de la teoría del control clásica, con la cual se resuelven la mayoría de los problemas prácticos de control automático que se presentan en la industria. El objetivo fundamental de esta disciplina son los sistemas convertidores de energía electromecánica, y el control automático de dicho proceso de conversión, de acuerdo a los requerimientos del mecanismo accionado. De forma general, existen dos variantes de acoplar un motor a la red eléctrica. En la imagen superior, el motor está conectado directamente a la red eléctrica. En la imagen inferior, el motor se conecta a la red eléctrica, a través de un convertidor electrónico de potencia. Para el estudio de la ingeniería del control, es necesario dominar una serie de definiciones. Proceso. Se llamará proceso a cualquier operación que se va a controlar. Algunos ejemplos son los procesos químicos, económicos y biológicos. Planta. Se llamará planta a cualquier objeto físico que se va a controlar. Como un dispositivo mecánico, un horno de calefacción, un reactor químico, o una nave espacial. Variable manipulada. La variable manipulada es la cantidad o condición que el controlador modifica para afectar el valor de la variable controlada. Variable controlada. La variable controlada es la cantidad o condición que se mide y controla. Normalmente, la variable controlada es la salida del sistema. Perturbaciones. Una perturbación es una señal que tiende a afectar negativamente el valor de la salida de un sistema. Si la perturbación se genera dentro del sistema se denomina interna, mientras que una perturbación externa se genera fuera del sistema y es una entrada. Control realimentado. El control realimentado se refiere a una operación que, en presencia de perturbaciones, tiende a reducir la diferencia entre la salida de un sistema y alguna entrada de referencia, y lo realiza tomando en cuenta esta diferencia. Control en lazo abierto. La variable controlada o de salida no se mide, ni se utiliza para modificar la entrada. La entrada a la planta no es función de la salida como ocurre en lazo cerrado. Control en lazo cerrado. Se mide la variable controlada y se realimenta para compararla con el valor deseado, de lo cual se obtiene el error entre ambas. Este se utiliza como entrada del controlador, quien se encarga de modificar el valor de la variable manipulada, con el fin de mantener el error lo más cercano posible a cero, independientemente de la presencia de perturbaciones. Los sistemas de control, tanto en lazo cerrado, como en lazo abierto, tienen ventajas y desventajas. Ejemplos de sistemas de control. Sistema de control de velocidad.
El principio básico, del regulador de velocidad de Watt, para una máquina, se ilustra en el diagrama esquemático de la figura. La cantidad de combustible, que se admite en la máquina, se ajusta, de acuerdo con la diferencia, entre la velocidad de la máquina que se pretende, y la velocidad real. La secuencia de acciones, puede describirse del modo siguiente. El regulador de velocidad, se ajusta de modo que, a la velocidad deseada, no fluya aceite a presión, en ningún lado del cilindro de potencia. Si la velocidad real, cae por debajo del valor deseado, debido a una perturbación, la disminución de la fuerza centrífuga del regulador de velocidad, provoca que la válvula de control, se mueva hacia abajo, aportando más combustible, y la velocidad del motor, aumenta hasta alcanzar el valor deseado. Por otra parte, si la velocidad del motor aumenta por encima del valor deseado, el incremento en la fuerza centrífuga del regulador provoca que la válvula de control se mueva hacia arriba. Esto disminuye el suministro de combustible, y la velocidad del motor se reduce hasta alcanzar el valor deseado. En este sistema de control de velocidad, la planta o sistema controlado es la máquina. Y la variable controlada es la velocidad de la misma. La diferencia entre la velocidad deseada y la velocidad real es la señal de error. La señal de control es la cantidad de combustible que se va a aplicar a la planta. La entrada externa, que se aplica para alterar la variable controlada, es la perturbación. Un cambio inesperado en la carga es una perturbación. Sistema de control de temperatura. La figura muestra un diagrama esquemático del control de temperatura de un horno eléctrico. La temperatura del horno eléctrico se mide mediante un termómetro, que es un dispositivo analógico. La temperatura analógica se convierte a una temperatura digital mediante un convertidor analógico digital. La temperatura digital se introduce en un controlador mediante una interfaz. Esta temperatura digital se compara con la temperatura de entrada programada. Y si hay una discrepancia o error, el controlador modifica la señal que envía al calefactor, a través de una interfaz, amplificador y relé, para hacer que la temperatura del horno adquiera el valor deseado. Sistema de control de velocidad del conjunto formado por convertidor corriente alterna corriente directa. Motor de corriente directa, excitación independiente. Carga mecánica. A continuación, se va a explicar en detalle este ejemplo. Máquina de corriente directa, excitación independiente. Posee dos devanados. Devanado de campo o de excitación, se encuentra en el estator y su función es crear un campo magnético. Devanado de armadura o inducido. Se encuentra ubicado en el rotor. Las escobillas o carbones. Su función es establecer el contacto eléctrico necesario. Se considerará el caso en que el estator es alimentado por una fuente de corriente directa constante. Por ejemplo, se puede implementar con alguna variante de rectificador no controlado. Esta máquina puede trabajar en dos regímenes. Como motor. Se aplica un voltaje de corriente directa a la armadura, que hace pasar una corriente por los conductores que la forman y al estar en presencia de un campo magnético, se crea una fuerza que hace girar el rotor. Como generador. Se hace girar el rotor en presencia del campo magnético creado por el estator. Al moverse los conductores de armadura en presencia de un campo magnético, se induce un voltaje en este enrollado.
Variando el voltaje de entrada, se puede variar la velocidad de giro del rotor. Si se acoplan el motor y el generador, entonces se puede utilizar la variación de la carga en el generador, para provocar una señal de disturbio, que tienda a desviar la velocidad de su valor deseado. Para medir la velocidad del conjunto se emplea un taco generador. Para lograr una fuente de corriente directa, de tensión variable. Una variante posible sería, un puente de diodos de onda completa, monofásico. Conocido en la asignatura de electrónica de potencia, como convertidor de corriente alterna, a corriente directa, de onda completa, monofásico, tipo puente, no controlado. Esta es una fuente de tensión constante, porque se alimenta de una fuente de corriente alterna constante, que está disponible en la alimentación. Entonces se obtiene una fuente de corriente directa, de un valor constante. De esta misma configuración, si por ejemplo, se cambian dos diodos, por tiristores. Y a los tiristores, que tienen un tercer terminal. Se le conecta un circuito de disparo, adecuadamente diseñado. Entonces se puede convertir, en una fuente de tensión variable. Donde, tendría un voltaje de mando del circuito de disparo, del tiristor, que normalmente, está en el orden de 0 a 10 volt, de corriente directa. Y como salida, una tensión variable, que pudiera estar, en el orden de 0 a 200 volt, de corriente directa. Esta fuente de tensión variable, es la que va a alimentar, al conjunto, motor-generador-carga. Teniendo este conjunto, alimentado con esta fuente de tensión variable, entonces la entrada de mando, será el voltaje de mando del circuito de disparo, que normalmente está en el orden de 0 a 10 volt, de corriente directa. Y la salida, será la velocidad del conjunto. Que por ejemplo, pudiera ser de 0 a 1500 revoluciones por minuto. La salida del taco generador, que es una señal de tensión. Si se pasa por un amplificador o un acondicionador de señal, de la ganancia adecuada. Entonces se puede obtener en la salida, una tensión aproximadamente de 0 a 10 volt, de corriente directa, proporcional a la velocidad del conjunto. Este conjunto tiene como entrada un voltaje de 0 a 10 volt, de corriente directa. Y como salida un voltaje de 0 a 10 volt, de corriente directa, proporcional a la velocidad. Viéndolo de esta manera, entonces el conjunto tiene ganancia unitaria. Para implementar, una variante de lazo de control, de esa planta. Pudiera ser, usando un PLC LG, modelo Master K120S, añadiéndole un módulo de entrada-salida analógica. A través de la salida analógica, se le da la señal de mando al circuito de disparo. Y la velocidad a la que gira, que es una señal analógica, se acopla al convertidor análogo digital. Opcionalmente, pudiera estar supervisado con un nivel superior de control, en una computadora. Esto se puede lograr con una conexión Modbus RS-485. Además, una salida digital del PLC, se puede utilizar para abrir o cerrar, a través de un magnético, los contactos que añaden o quitan carga al generador, y crean la perturbación o el disturbio. En forma de diagramas de bloques, pudiera ser de esta manera. En la parte de color amarillo, se encuentra el equipamiento real, que pudiera estar fuera de la computadora. Y la parte de color azul, sería lo que hay dentro de la computadora. La interfaz entre la parte digital y la analógica, son los convertidores digital-analógico, y analógico-digital. Se tiene un motor con una carga, alimentado por un convertidor. La velocidad a la que gira se mide con un taco generador, se pasa por un amplificador de ganancia adecuada, para condicionar los valores de tensión. En el PLC o la computadora, se implementa el regulador, el cual genera la señal de mando. Que a través del convertidor digital análogo, se le da al circuito de disparo de la fuente de tensión variable.
Desde el punto de vista del software, pudiera ser algo así. Un esquema, donde se tiene la planta regulador. Una señal en azul, que sería la señal de entrada al lazo de control, ya sea en lazo abierto o en lazo cerrado. En este caso en lazo abierto. Esa señal de entrada es la tensión de mando del circuito de disparo. Eso hace girar a este conjunto, a una velocidad que es medida por el tacogenerador. Con el color azul, se identifica la señal de entrada. Y con el color rojo, la señal de salida, que en este caso es la velocidad. Hay un indicador de agujas, con dos agujas las cuales representan las señales de entrada y salida. Y un registrador gráfico. Si se quiere hacer un lazo cerrado de control, entonces se incluye la parte del regulador. Con un interruptor, que puede ponerlo en lazo abierto o cerrado. En temas posteriores, se estudiará lo relacionado con el regulador. Relación de este ejemplo con las tareas extraclase. La planta descrita hasta ahora se simboliza con este esquema, el cual corresponde al diagrama de bloques que ya se discutió anteriormente. Para utilizar este software, en la enseñanza de la asignatura, se creó un instrumento virtual, que realiza la simulación del mismo, y que es independiente de si el motor está conectado o no. En este instrumento virtual, se realiza una modificación con respecto a lo que se ha visto hasta ahora. Y es con el objetivo de incrementar la complejidad dinámica del lazo de control. Y disponer de variantes suficientes, para poder ser usadas por todos los estudiantes. Para lograr esto, se introduce en el lazo de control una función de transferencia simulada. En un sistema normal de control, no va en el lazo. Aquí se introduce con ese objetivo. Debido a esto, el esquema de la planta se transforma de esta manera. Donde se observa la función de transferencia simulada. Con el diagrama de bloques ocurre algo similar. Se ha introducido la función de transferencia simulada. Modelos matemáticos dinámicos. Modelos matemáticos. De un mismo sistema físico, se pueden hacer varios modelos matemáticos. Por ejemplo, modelo estático o modelo dinámico. En automática interesan los modelos matemáticos dinámicos. Un modelo matemático, de un sistema dinámico, se define como un conjunto de ecuaciones que representan la dinámica del sistema, con precisión. Tenga presente que un modelo matemático, no es único para un sistema determinado. Aún considerando solamente los modelos dinámicos, un sistema puede representarse en muchas formas diferentes. Por lo que puede tener muchos modelos matemáticos, dependiendo de cada perspectiva. La dinámica de muchos sistemas, ya sean mecánicos, eléctricos, térmicos, económicos, biológicos, etc., se describen en términos de ecuaciones diferenciales. Dichas ecuaciones diferenciales, se obtienen a partir de leyes físicas, que gobiernan un sistema determinado. Como las leyes de Newton para sistemas mecánicos. Y las leyes de Kirchhoff para sistemas eléctricos. Se debe siempre recordar, que obtener un modelo matemático razonable, es la parte más importante de todo el análisis. Modelos matemáticos dinámicos. Los tipos de modelos matemáticos dinámicos, que más se utilizan, son: función de transferencia. Respuesta de frecuencia. Variable de estados. Para realizar un modelo matemático, se debe llegar a una relación de compromiso, entre simplicidad y precisión. Un modelo muy preciso, tiene la desventaja, de que sería extremadamente complejo. Y un modelo muy simple, pudiera no alcanzar la precisión que se requiere en un caso particular. Un modelo puede ser lineal, o no lineal. Un modelo no lineal es aquel que incluye una relación no lineal entre la entrada y la salida. O incluye términos exponenciales, u otra función no lineal en sus ecuaciones. Aunque la realidad sea eminentemente no lineal, se puede lograr una buena aproximación con un modelo lineal, alrededor de un punto de operación.
Las ventajas que esto trae consigo, son simplicidad en el análisis y diseño, así como disponibilidad de un gran arsenal de herramientas matemáticas. En esta asignatura, se trabajará con modelos matemáticos lineales, tipo función de transferencia, relativamente simples, para representar con suficiente precisión, el comportamiento de los sistemas de control. Transformada de Laplace. El método de la transformada de Laplace, es un método operativo, que aporta muchas ventajas, cuando se usa para resolver ecuaciones diferenciales lineales. Mediante el uso de la transformada de Laplace, es posible convertir muchas funciones comunes, tales como las funciones senoidales, las funciones senoidales amortiguadas, y las funciones exponenciales, en funciones algebraicas de una variable S compleja. Las operaciones tales como la diferenciación y la integración, se sustituyen mediante operaciones algebraicas, en el plano complejo. Por tanto, una ecuación diferencial lineal, se transforma en una ecuación algebraica, de una variable compleja S. Si se resuelve la ecuación algebraica en S, para la variable dependiente, la solución de la ecuación diferencial, la transformada inversa de Laplace de la variable dependiente, se encuentra mediante una tabla de transformadas de Laplace. Las ventajas del método de la transformada de Laplace son las siguientes. Permite el uso de técnicas gráficas, para predecir el desempeño del sistema, sin tener que resolver las ecuaciones diferenciales del sistema. Cuando se resuelve la ecuación diferencial, es posible obtener simultáneamente, tanto el componente transitorio, como el componente de estado estable de la solución. La transformada de Laplace, se resume en dos tablas. Una que es la tabla de parejas de la transformada de Laplace, donde está la función o señal en el tiempo, y la función o señal en S. Por otro lado está la tabla de propiedades de la transformada de Laplace. Aquí es importante señalar algunas propiedades. Por ejemplo, la primera propiedad, dice que la transformada de un coeficiente, multiplicado por una función, es lo mismo, que el coeficiente, multiplicado por la transformada de Laplace de la función. La segunda, es la propiedad de linealidad. Dice que la transformada de Laplace, de una suma de funciones, es lo mismo que la suma de las transformadas de Laplace de dichas funciones. Las propiedades de la 3 a la 5. Se refieren a la transformada de Laplace, de la derivada de una función. La transformada de Laplace, de la derivada enésima, de una función en el tiempo, es igual a S a la n, multiplicado por la transformada de Laplace de la función, más condiciones iniciales. Las propiedades de la 6 a la 8. Se refieren a la transformada de Laplace de la integral de una función. La transformada de Laplace, de la integral de una función en el tiempo, es lo mismo, que la transformada de Laplace de la función, dividido por S, más condiciones iniciales. En resumen, derivar en el tiempo, es lo mismo que multiplicar por S, en la frecuencia compleja. E integrar en el tiempo, es equivalente a dividir por S, en la frecuencia compleja. Función de transferencia. La función de transferencia de un sistema, descrito mediante una ecuación diferencial, lineal e invariante con el tiempo, se define como el cociente entre la transformada de Laplace de la salida, función de respuesta, y la transformada de Laplace de la entrada, función de excitación, bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son cero. De forma general, considerando un sistema lineal e invariante con el tiempo, descrito mediante una ecuación diferencial, donde x es la entrada, y la salida. La función de transferencia, se obtiene tomando la transformada de Laplace de ambos miembros, bajo la suposición de que todas las condiciones iniciales son cero. Para hacer esto, simplemente se aplican las propiedades antes descritas, y se opera algebraicamente hasta llegar a esta expresión.
Ejemplo de obtención de función de transferencia. El esquema muestra un sistema mecánico de rotación. M es el momento aplicado en el eje. J es el momento de inercia del sistema de rotación. Omega es la velocidad de rotación. Y B, el coeficiente de fricción viscosa, que se opone a la rotación. Cuando se va a hallar una función de transferencia, es muy importante definir cuál es la variable de entrada y cuál es la variable de salida. Para este ejemplo, se define como entrada el momento aplicado al eje. Y como salida, la velocidad en el eje. ¿Cómo es un sistema mecánico de rotación? Las ecuaciones físicas, que describen su comportamiento, son las de la ley de Newton de la rotación. Suma de los momentos, es igual a momento de inercia, por aceleración angular. En este caso particular, el momento aplicado en el eje. Menos el momento de fricción viscosa, que se opone al movimiento. Es igual al momento de inercia, por la derivada de la velocidad angular en el tiempo. El momento de fricción viscosa, es igual a un coeficiente de fricción viscosa, por la velocidad angular. Sustituyendo. Momento, menos el coeficiente de fricción viscosa, por la velocidad angular. Es igual al momento de inercia, por la derivada de la velocidad en el tiempo. Operando algebraicamente. Aplicando transformada de Laplace, a esta ecuación. La transformada de Laplace de m en t, es m en s. La transformada de j, multiplicado por la derivada de omega en t, dt. Es j, s, omega en s. Y la transformada de Laplace de b, omega en t. Es b, omega en s. Sacando factor común. M en s, es igual a omega en s, multiplicado, por j, s más b. Hallando la relación, salida dividido entrada. Omega en s, dividido m en s. Es igual a 1, dividido, j, s, más b. Y esta es la función de transferencia, de este ejemplo. Para las variables de entrada y salida antes definidas. Ejemplo de obtención de la función de transferencia, para un sistema eléctrico. Se tiene un circuito RLC, serie. Como variable de entrada, se define la tensión aplicada a la fuente. Y como variable de salida la tensión que se cae en el capacitor. Como es un circuito serie, circula una única corriente. Que es I en T. Se aplican las leyes de la física, que describen el comportamiento de circuitos eléctricos. En este caso, una ley de Kirchhoff de tensión. E I en T, es igual a R multiplicado por I en T más L multiplicado por la derivada de la corriente en el tiempo. Más E0 en T. Y la ley de Ohm, en el capacitor. E0 en T, es igual a 1 dividido C. Multiplicado por la integral de 0 a T, de la corriente en el tiempo. Se aplica transformada de Laplace, a estas ecuaciones. En la primera ecuación. La transformada de Laplace de, e I en T, es igual a I en S. La transformada de Laplace, de R, multiplicado por la corriente en el tiempo. Es R, multiplicado por, I en S. Más la transformada de Laplace, de L, multiplicado por la derivada de la corriente, en el tiempo. Es igual a, Ls, multiplicado por, I en S. Más la transformada de Laplace de, E0 en el tiempo. Es igual a, E0S. En la segunda ecuación. La transformada de Laplace de, E0 en el tiempo. Es igual a, E0 en S. La transformada de Laplace de, 1 dividido C. Multiplicado por la integral, de 0 a T, de la corriente en el tiempo. Es igual a, 1 dividido C. Multiplicado por I en S, dividido S. De la segunda ecuación, se puede despejar, I en S. Y sustituirlo en la primera ecuación. E I en S. Es igual a, R, C, S, multiplicado por, E0 en S. Más, R, L, S al cuadrado, multiplicado por, E0 en S. Más, E0 en S. Sacando factor común, y trabajando algebraicamente. E I en S.
es igual a E0 en S, multiplicado por R, L, S al cuadrado. Más R, C, S, más 1. Hallando la relación, salida dividido entrada. E0 en S, dividido, EI en S. Es igual a 1, dividido, R, L, S al cuadrado. Más R, C, S, más 1. Y esta es la función de transferencia, para el sistema eléctrico, del ejemplo. Se recomienda, revisar el método de las impedancias complejas. Ya estudiado, en la asignatura, circuitos eléctricos.